Sí, lógicamente porque he tenido buena aceptación, es decir, en la sociedad donde me he desenvuelto, aquí especialmente en Antioquia, yo tengo condecoraciones que las enumeraré ahora y por lo tanto satisfecho sí estoy porque la obra ha sido amplia y reconocida. Ya salí a trabajar porque yo no pude seguir estudiando porque no me daba para hacerlo. Y, posteriormente entré al Instituto de Doña Paulinita Posada Escobar, que fue la que le tocó entregarme el premio que me gané en el 35, me reconoció a mí en la calle y me dijo a mí que si yo no estaba estudiando pintura. Y dije, ¿dónde? Y me llevó al Instituto de Bellas Artes. Estaba el negro Antonio J. Cano como director de Bellas Artes y me dijo, aquí le traigo a este muchacho para que lo entre aquí a estudiar. No, es imposible, doña Paulina, ya estamos en el mes de marzo, tal y tal cosa. No, no le pesa, negro, vea, y tal cosa. Bueno, hasta que al fin él me recibió y entré becado al Instituto de Bellas Artes en el año 40. 41 me gané, en el 41 dijo, no, en el 40, perdón, en el 40, y ese año me gané una mención honorífica. Era el maestro Eladio Vélez en pintura y en Gustavo López en dibujo y después Carlos Gómez Castro. Entonces, viendo la desenvoltura que yo tenía, el maestro Eladio Vélez me recomendó para ser profesor porque era materia obligatoria en bachillerato en esa época. Entré a ser profesor a la edad de 17 años pasaditos en Bolivariana. Estaba Monseñor Sierra todavía vivo y después fue el licenciado Botero. Y estuve allí de profesor, lo mismo pasó para pasar también a ser profesor del Colegio San Ignacio, de la Universidad de Antioquia, del Central Femenino, de Arte y Decorado, en fin. Y esa empezó ya la trayectoria mía en la parte artística. Lógicamente la figura humana, por encima de todo. Lógicamente que también pues, los motivos campestres, sobre todo viendo lo que es Antioquia, su empuje, la arriería, la minería y tantas cosas, y el juego y muchas cositas que tenemos nosotros también simbólicas, y entonces eso me ha motivado a mí para hacer obra bastante. Pero sobre todo, como digo, la figura humana, porque he sido profesor y he hecho varias demostraciones públicas sobre pintar la figura, porque yo no me baso en fotografía, sino con modelo directamente. Y he tenido varias demostraciones, una vez en el Belfort, delante de más de 150 personas, dibujé la figura humana en dos poses, la una de pie y la otra acostada, y el colombiano lo publicó como uno de los 12 acontecimientos del año. Pues yo, ya la vida mía era un poco independiente porque empecé a trabajar, como le digo, desde la edad de 13 años empecé a trabajar como mensajero. Posteriormente me tocó con el doctor José Posada Ramírez, un ingeniero, y me puso a hacer planos y todo, viendo la facilidad mía para hacer las cosas. Y entonces eso también me motivó, y luego doña Paulinita Posada Escobar y otras personas me fueron abriendo campo para que yo me desenvolviera un poco en ese aspecto. Y fui dando, como llamo, los pasos bien dados, al ganarme esos primeros premios en Bellas Artes, que me gané el primer premio en pintura, como le digo, 3 años, pintura y dibujo. Eso motivó también a que yo fuera ilustrando ciertas cosas y fuera desenvolviéndome. Y con motivo precisamente de las enseñanzas que ya tenía en los diferentes establecimientos, y con motivo precisamente de que fueron unas publicaciones que me hicieron por la radio, por la televisión y por el periodismo, fue ampliándoseme el ámbito para yo seguir trabajando en esto, y eso sí fue una cosa considerable para yo poder desarrollar. No, pero era era pobre, relativamente pobre, porque era muy poco casi todas las cuestiones se hacían a base de fotografías y cosas.
fueron ampliando la parte publicitaria, fue ampliando un poquitico ese ambiente para darle oportunidades al artista. Y hubo ya pues más exposiciones y todo, y ya fue desarrollándose un poco la cosa. Yo tuve una buena cabezazo e hice una serie de obras conmemorando los años de Medellín, y fue una exposición muy de retrospectiva de todo lo que fue el nacimiento de Antioquia en todo su aspecto, minería y todo, y eso me dio a mí ya un paso agigantado, porque editaron un libro con motivo de eso, y entonces eso fue para mí un beneplácito y una gran salida. Estudié en la nocturna de Bolivariana, pero contabilidad, nada más. Pero eso fue todo lo que hice yo, pues de alumnado. En Bellas Artes, como le digo, y después, como ya fui profesor, fui también creando un ambiente en mi propio estudio, y fui tomando de todos los alumnos que tenía, que eran también pues profesionales y todo, porque gracias a Dios me tocó darle clases. Imagínense que uno de los alumnos míos en bachillerato fue Belisario Betancur, y otros grandes miembros de la sociedad nuestra fueron discípulos míos. Y entonces eso me ayudó también a adquirir por fuera, en una forma, como dijéramos, de amistad y de todo, fui adquiriendo ciertos conocimientos que me han ayudado a tener un estatus en la sociedad. Pues bueno, yo he hecho murales. En el IDEA hay murales míos, en la Escuela del Maestro en Medellín, en varias partes, aquí en Envigado también tengo mural, en Itagüí también, en varias partes tengo murales. Y hice también una gran retrospectiva de Medellín antiguo, que basado pues lógicamente en las cosas de Medellín antiguo, que fue un éxito extraordinario. Después, posteriormente, con toda la obra, el doctor Luis Pérez, siendo alcalde en ese momento del libro, era el secretario de Educación, y entonces editó este libro. El primero fue de Rodrigo Arena Betancur, el segundo de Arango y el tercero el mío, y así se siguieron hasta 11 volúmenes. Y esto es un libro que muestra bastante de mi trayectoria. Eso puede verse muchas obras mías, ¿no? Galleras, por ejemplo, jugadores de cartas, todo lo que es el ambiente paisa, pues, y aquí está la gallera y muchas otras obras así. De manera que yo me he consagrado a todo lo que es lo nuestro, y sobre todo la figura humana especialmente. Bueno, que siempre incorpore la figura humana aún en el paisaje. Yo he hecho muchas cosas, pero para publicidad, porque trabajé publicidad y trabajé decoración, hice cositas así también simbólicas, de colorido y todo, pero eso no es lo que me nace a mí. Lo que le nace a uno, lo que yo estudié con Eladio Vélez y con personajes que nos trajeron una cuestión de más sentido, y entonces yo seguí trabajando eso. Yo no estudié sino óleo. Después me hice acuarelista, porque el óleo era muy difícil de uno salir a trabajar el óleo sin tener vehículo propio y todo, en los camioncitos de escalera, en fin, y se pintaba uno, dañaba el cuadrito. Entonces me dijeron los amigos, los condiscípulos míos, que ya estaban trabajando en la acuarela, que saliéramos a pintar acuarela, y empecé a trabajar, y vieron ellos que yo tenía cierta facilidad, cierta transparencia para trabajar, y entonces me fui caminando un poquitico más en la acuarela, y fui ya siendo aceptado. Cuando hice la primera exposición, me atreví a presentar unas acuarelitas y gustaron, y entonces ya casi que me encasillaron diciéndome Pacho Madrid, el acuarelista. No, yo pinto más óleo que acuarela, pastel, lápiz, de todas las técnicas también pinto. Pues que yo fui sincero conmigo mismo.
en el sentido de que lo que yo quería hacer, porque me nací a hacerlo, debido precisamente a las enseñanzas que tuve, de los profesores que tuve y de los condiscípulos que también fueron unos condiscípulos muy buenos, porque esa camada de bellas artes es muy difícil que se repita, porque fueron extraordinarios. Emiro Botero, León Posada, Camilo Izaza, Ramón Vázquez, Hernando Escobar Toro, Hernán Merino, ahora José Horacio Betancourt, Rodrigo Arenas Betancourt, bueno, muchísimos, la misma Débora Arango y muchas otras condiscípulas que tuvieron o han tenido trayectoria. De manera que lo que uno quiere, lo que uno le hace, lo que uno lleva por sí para no traicionarse uno a sí mismo, no pinto las cosas que no deseo, porque yo en realidad me siento satisfecho por lo que he hecho. Que ahora haya dificultades en la parte económica, sí, como le digo, porque ha rebajado un poco el arte en ese aspecto, pero bueno, ahí vamos en la lucha. Sigo pintando y sigo dictando clases. Yo sigo dictando clases y sigo trabajando, pintando. Pues bueno, yo fui bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robar la inspiración a la tristeza. Pero sin embargo, tuve muy buena memoria para los versos y todo, pues, para poesía y todo. Y fui bohemio, pero siempre más o menos al final de la época, cuando ya empecé a que tal vez me fuera a coger, a entrar a Alcohólicos Anónimos, desechaba verme tendido en el suelo, por supuesto, y en fin, y me moderar un poco, pero sin dejar de tomar. Yo todavía me tomo los traguitos, pero siempre de acuerdo con las personas que esté, en conversar, tener algunas sensibilidades para uno estar allí reunido, si no, no vale la pena. Pues yo diría que volvieran a coger un poco todo lo bonito que tiene la vida, las enseñanzas que nos da, todos los ejemplos que tenemos de los grandes filósofos y maestros de la historia, de que recopilemos toda esa cosa tan hermosa que había y no irnos por los aires y por la tangente, como decimos. Porque, ¿cómo vamos a...? ¿Por qué considero yo que se ha perdido mucho la bondad en el ser humano? Por no apreciar las cosas bondadosas y bellas de la vida. Sobre todo que no hice por las cosas por el facilismo, sino profundizar mucho en todo, en el dibujo, considerar el ser humano, toda la belleza que tiene, el paisaje, la luz, tantas bondades que tiene la naturaleza, la flor, y eso, y que se compenetren un poco más en todos esos detalles, que aprendan a apreciar y a sentir, no solamente por la forma, por el color y todo, sino por el olor, por tantos factores hermosos que tiene la vida, que lleven más la sensibilidad al ser humano y a las cosas bondadosas que tiene la naturaleza.